Me escucha, ¿verdad? Se oye más el claxon y todas las cosas, pero bueno, es vivir una vida en el Espíritu, es poder tener esa parte del Señor en nuestras vidas y bueno, poder caminar en el Señor a una vida distinta, a una vida diferente y que nosotros podamos decirle no a las obras de la carne, que nosotros podamos decirle no a aquellas cosas que no le agradan a Dios. Lo cierto es que el 90%, ¿verdad?, de, de los hermanos que se congregan viven una vida religiosa, viven una vida superficial, no hay compromiso, no hay convicción. Y muchas veces en todas esas cosas, en todas esas áreas, nosotros vamos disminuyendo por nuestra manera de ser. La presencia de Dios no se manifiesta como debiera. Por nuestro estilo de vida que nosotros vivimos, ¿verdad? Nuestra vida superficial, emocional, sin tener cruz en nuestras vidas. No podemos alcanzar los propósitos de Dios y no podemos manifestar, ¿verdad?, la vida del Espíritu, porque vivimos una vida muy templada, para no decir tibia. Hay mucha tibieza, hay mucha apatía en la vida del creyente. Ponen los ojos en un hombre, no ponen los ojos en Dios, no ponen la vida del Espíritu. Entonces la Escritura dice: maldito el hombre que pone los ojos en el hombre y que se apoya en brazo de carne, no en brazo de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la vida de Cristo, la vida de Dios, usted sabe que su llamado y su visión, su propósito están establecidos en Dios y que sus ojos no pueden estar en el hombre que está detrás del púlpito, que sus ojos deben de estar puestos en la mirada en Cristo Jesús, porque al final de todo su canon o su medida es Cristo. Usted se debe de mirar en Cristo y debe de ver lo que a usted le falta de Cristo. Si usted se pone y mira a usted, ¿verdad?, a Cristo, ¿cuánto le falta a usted de vivir para Cristo? ¿Por qué dice eso? Porque es en Él en que nos medimos. Porque es en Él en que nosotros, hermanos, sí, nos movemos y somos. Y sin Él nada somos. Entonces, si nosotros decimos que tenemos a Cristo y si nosotros decimos que vivimos para Dios, debemos de dejar de vivir una vida puestos los ojos en el hombre. Debemos de sentirnos, hermanos, más que el hermano. Si usted exhorta al hermano, debe de vivir una vida espiritual primeramente usted. No decir que Dios le habla cuando Dios no le habla y son sus emociones y es su carnalidad. Entonces, es importante que nosotros como cristianos estemos dispuestos a caminar la milla extra. Es importante que nosotros como cristianos estemos dispuestos a tomar la cruz y seguir a Jesús. Es importante que nosotros entendamos que el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Es importante que nosotros entendamos que como cristianos no podemos servir a dos amos y que nosotros tenemos que tener el corazón dispuesto para buscar a Dios, porque son tiempos diferentes para la iglesia. Sí, usted va a escuchar de muchas cosas que se van a empezar a manifestar en este año. Pero ¿cómo está su corazón para Dios? ¿Cómo está su sentir para Dios? Porque muchas veces nosotros no estamos caminando de acuerdo a los propósitos divinos. Entonces, la contaminación de la carne, usted debe de aprender a decirle no. La contaminación de la carne, usted debe de decirle no al pecado. ¿Qué es pecado? ¿Cuáles son los pecados? ¿Qué es? La palabra pecado en el vocablo griego significa errar el blanco. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Va usted ahí a Gálatas. Diga, pues yo no hago nada de eso. Qué bueno. Qué bueno que usted no hace nada de eso. Pero para que usted sepa cuáles son las obras de la carne. No digo que lo haga, sino que aquí está explícito cuáles son las obras de la carne.
Gálatas 5, dice la palabra de Dios, fíjese bien, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y en esa palabra inmundicia se encierran demasiadas cosas. Inmundicia, ¿sí? Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto. ¿Qué dice ahí? Que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. ¿Sí dice así, hermanos? Ahora, fíjense bien, porque a veces nosotros pensamos que no las hacemos, y qué bueno que no las haga, pero en lo de contienda, usted dice, todo lo demás no, pero la contienda a mí sí me gusta el pleito, ¿no? O hay quienes a veces dicen, pues una no es ninguna, ¿no? Ahí no me pasa nada. Pero lo cierto es que tu vida se está perdiendo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos esta realidad, porque cuando dice inmundicia, la inmundicia es algo que es sucio, algo que no es correcto, ¿sí? Algo que no está bien delante de Dios. Y ahora, en 1 de Corintios capítulo 6, 1 de Corintios 6, dice el verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Los qué? Es decir, los que no viven ¿en qué? En justicia. Los que no hacen lo recto, ¿no heredarán qué? El reino de Dios. Dice, no erréis, dice ahí, no te equivoques, no es, dice, ni los adúlteros, no dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán, ¿qué dice ahí? El reino de los cielos. Y fíjese lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos. ¿Qué dice ahí? Eran. Porque Cristo, ¿qué hizo con ustedes? Los lavó, los santificó, los consagró, los apartó. Pero si ustedes practican el pecado y viven en una fase, ¿verdad?, de pecado, pues es algo tremendo. Dentro de ese pecado, cuando dice afeminados, ¿a quién cree que se está refiriendo? A los sodomitas, ¿verdad? A los gays. Y entonces, ese es un gran detalle, ¿sí? Porque en todo ese aspecto de los afeminados se encierran, pues, tres cuestiones muy, muy explícitas. Y si usted va ahí a Ezequiel 16, en el verso 49, dice la Escritura, he aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, soberbia. ¿Qué dice que fue? Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Dice, y no corroboró, ¿qué dice ahí? La mano del afligido ni del menesteroso. Entonces, usted puede ver que hay ciertos aspectos que encierra todo lo que es el sodomismo. Ahora no le vine a hablar de eso, pero sí le vine a decir que la vida del espíritu va más allá que vivir una apariencia piadosa. Que la vida del espíritu, hermanos, es vivir una vida consagrada, una vida entregada, una vida apasionada en los planes de Dios. Por eso cuando usted viene y entiende las promesas de Dios y entiende los planes de Dios,
Sabe que el Señor lo está llamando a vivir una vida en el Espíritu. Sabe que el Señor lo está llamando a vivir una vida en orden divino. Sabe que el Señor lo está llamando a vivir una vida entregada y no una vida de apariencia. El hecho de que usted llegue a una iglesia cristiana no le garantiza que usted se vaya al cielo. ¿Cómo se atreve a decir eso? Sí, porque si usted piensa que puede seguir haciendo su pecado, vivir sus borracheras, vivir sus obras pecaminosas, inadecuadas delante de Dios, y piensa que se va a ir al cielo, se equivocó. Porque la vida del cristiano tiene una marca y es santidad, es consagración. Y si usted dice, es que él ya hizo la oración y recibió a Jesús, pero usted lo ve que vive en el pecado y que no se aparta del pecado, usted dígame, ¿fue salvo o no fue salvo? No ha nacido. Porque el que nació de nuevo lleva implícitamente en su vida el deseo de ser renovado, el deseo de ser transformado. En su vida empieza a haber acciones correctas. En su vida empieza a haber una vida consagrada. El anhelo de adorar a Dios, el anhelo de servir a Dios, corta con todo aquello que no es grato ante los ojos de Dios. Entonces usted dice, nació. ¿Por qué? Porque hasta sus pensamientos Él quiere que sean transformados. Entonces Romanos 12, verso 2 dice, no te amoldes o no imites las costumbres de este mundo. Antes renueva tus pensamientos y entonces podrás entender la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Entonces esa persona nació de nuevo. Y entonces el verso 1 tiene significado para su vida, porque dice, presenta tu cuerpo en adoración espiritual a Dios, que es tu culto racional. Es tu culto racional. Cuando tú te consagras, cuando tú te apartas, cuando tú te entregas a Dios, entonces tú le estás diciendo no a todo aquello que no es grato a los ojos de Dios. Porque tú ahora vives como una nueva criatura, acabas de nacer, fuiste hecho nuevo, porque eres una ¿qué? Nueva criatura. No existías, pero ahora en Cristo existes, porque Él te creó en el momento que tú le diste tu corazón y lo reconociste como Señor y Salvador. Cuando alguien dice que hizo la oración y aun que fue bautizado, pero sigue envuelto en el pecado, él nunca nació. Y lo único que está viviendo es una vida religiosa tradicional y se va a ir al infierno. No se va a ir al cielo. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos vivir para Dios y nosotros anhelamos la vida con Cristo, somos guiados por el Espíritu. Y entonces esa vida espiritual, esa vida que Dios me ha dado, me lleva a tomar la cruz día a día y caminar para el Señor. Entonces yo nací de nuevo, porque no me conformo, y cuando erro el blanco o cuando yo hago algo malo, me arrepiento inmediatamente. No tienen que pasar 3 días, 4 días, en el instante me arrepiento, porque mi espíritu recibe el testimonio del Espíritu de que soy hijo de Dios y no me permite avanzar en el pecado o permanecer en el pecado, porque yo ya nací de nuevo. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios está en él. La información de la santidad de Dios, el compromiso del temor de Dios, hermano, permanece en su vida. Entonces él no puede pecar. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. Entonces cuando a alguien se le hace fácil pecar, cuando a alguien se le hace fácil hacer las cosas por hacerlas, no tiene el temor de Dios. Entonces yo dudaría, aunque esto implica la soberanía divina, pero de acuerdo a la palabra de Dios, yo diría, no nació. Y vive una vida religiosa. Es como el que miente.
Miente una vez, miente otra vez y se la vive de mentira en mentira. Un espíritu de mentira le tiene tomada la boca y la mente, porque se avienta unas que dice, ¡ay! Y le creen. Y le creen. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la vida con Cristo estamos llamados a vivir una vida limpia, santa, consagrada a Dios, una vida pura. Salmo 51, verso 10. Verso 10. Dice la Escritura, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, mi vida debe de vivir una vida en limpieza. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios, porque soy una nueva naturaleza, porque Dios ahora está haciendo en mí algo nuevo, porque Dios está haciendo en mí ahora una vida distinta. No me conformo a este mundo, no anhelo las cosas de este mundo, no deseo las cosas de este mundo. Yo deseo las cosas de Dios. Deseo hacer las obras que Dios hacía en ¿dónde? En esta tierra. Deseo ayunar, no para adelgazar, ni para que se me vea mi cutis bello, sino para servir a Dios en adoración. No puedo decir, hermano, que yo no puedo ayunar porque me duele la cabeza, porque entonces simplemente soy una vida emocional. ¿Cómo puedo decir que Dios me habla? ¿Cómo puedo decir que Dios toma el control? ¿Cómo puedo decir que en mi vida está el temor de Dios cuando no tomo la palabra para vivirla? ¿Cómo? ¿Cómo podría yo decir que mi vida está entregada al Señor cuando yo vivo una vida superficial y todo lo que hago es en mi vida humana? Les voy a traer unos chetos a la oración para que vengan a orar cuando me toque. Porque entonces van a saber que yo traigo chetos y entonces van a venir a orar porque va a haber ¿qué? Y no vienen a vivir la vida de la presencia de Dios, sino vienen a vivir la vida de los chetos. Ya sé, les voy a traer un listoncito que se vea bonito en su cuerpo para que vengan a la iglesia. Porque van a ver el listoncito que se les va bonito y van a decir, ahora me van a dar un listón de otro color. Entonces, ¿qué estoy viviendo? Así hacen muchos. Pero cuando tú vienes a buscar la presencia de Dios, tú vienes a orar, no vienes a ver quién está en el lugar orando. Tú vienes con un compromiso de buscar el rostro del Señor y de hallar el favor de Dios sobre todas las cosas. Tú no puedes decir que algo ocurre en la oración que no está bien. ¿Sabe por qué? Porque la oración es una búsqueda de tu corazón hacia Dios. Y si tú lo buscas, dice la Escritura, lo hallarás. Entonces, cuando tú dices y pones un pretexto por la persona, por lo agudo, por las cosas que se puedan mover, o tú llegas a decir, es que ya no está eso que yo voy buscando, estás diciendo que lo que vienes buscando es a un hombre y no la presencia de Dios. Porque está escrito, el que busca ¿qué? El que busca hallará, ¿o no? Y si nosotros decimos que estamos buscando y estamos anhelando de Dios, amada iglesia, en todo lugar y en todo momento donde tú estés, tú no oras como el fariseo para ser visto de los hombres o para que digan, ya vino. Tú no oras, hermano,
simplemente para ser visto por un hombre. O tú no asistes a una reunión de oración para que seas visto por un hombre. Tú asistes a una oración, hermano, o al tiempo de oración, para que el reino de Dios se establezca en este mundo, en esta colonia, en tu casa, en tus hijos. Tú vienes a orar porque deseas que la gloria de Dios se manifieste. Y en la versión del Jubileo dice ahí, en Mateo 5, parece que es el verso 4, donde dice, bienaventurados los que lloran, y pone entre paréntesis, dice, los que lloran enlutados, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Y así lo dice, los que lloran enlutados. Entonces, cuando usted ve y usted piensa que es una vida superficial y de apariencia, porque los religiosos oran así, ay Señor, mira cómo sufre el hermano, concédele su petición, pura apariencia. Pero la Escritura dice, usted puede buscarlo ahí en la versión del Jubileo, bienaventurados los que lloran, enlutados, porque ellos recibirán consolación. Entonces, mi vida no puede ser una vida superficial o religiosa. Mi vida debe de estar entregada a la plan y a la visión de Dios. Entonces, yo quiero ser limpio. Yo quiero ser puro. Porque al que quiero agradar no es a un hombre. Mi vida quiere estar bien delante de ¿qué? Quiero ser un recipiente. Quiero ser un vaso que Dios pueda usar. Quiero ser un vaso de honra. Quiero ser ese vaso para usos honrosos, no viles. Entonces yo entiendo visión, yo entiendo propósito, yo entiendo orden, yo entiendo limpieza, yo entiendo pureza. Yo entiendo que mi vida no es algo más en esta tierra, que no es comida y bebida, que es cumplir el propósito divino en mi vida, que es cumplir los planes de Dios en mi vida. Y entonces yo sé que el Señor me quiere usar. Yo sé que el Señor me quiere llevar a entender sus planes y a dar a luz sus propósitos. Filipenses 1, verso 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Entonces yo sé que no soy yo el que hace las cosas. Yo sé que no es mi talento, yo sé que no es mi elocuencia, yo sé que no es mi preparación, sino es Dios. Por eso dice, de lo vil y lo menospreciado se agradó Dios, para hacer callar a lo sabio. Es lo sabio. No es si puedes, yo no, a mí no me ponga, porque yo no. Ponga allá a la hermana, porque ella sí canta re bonito. Y tú estás perdiendo el propósito de Dios. Tú estás perdiendo los planes de Dios porque no estás viendo a tu Dios. Estás viéndote a ti. Y cuando Dios te dice que haga algo es porque Dios te quiere usar. No porque tengas algo en especial. Es Dios el que va a poner en ti el querer como el hacer. Y cuando tú le dices no, a mí no me uses. Use a otro, porque yo quiero seguir bailando la pelusa o la macarena. Yo quiero hacer mi vida como yo quiero, Señor. A mí no me tomes. Entonces, ¿dónde está la pureza? Entonces, ¿dónde está la limpieza? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la consagración? Cuando yo pienso que soy yo el que hace las cosas, fuera de mí, nada pueden hacer. Entiéndalo. Todo lo que se hace dentro de la iglesia no lo obra un hombre, no lo realiza tu talento, no lo realiza tu elocuencia. Es Dios en tu vida el que lleva a cabo los planes y los propósitos de Dios. No pienso en mí,
pienso en Dios. No me paro detrás de un púlpito para que me vean. Porque usted debe de venir a ver a Dios. Porque usted debe de venir a entregar su corazón a Dios. Y entonces mi vida entra dentro de una limpieza. Y es importante que yo lo entienda. Mateo capítulo 28, verso 20 dice: enséñenles que guarden todas estas cosas. Yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, dice la Escritura, verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre de esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién la va a edificar? Es Cristo. ¿Ya se dio cuenta que no es usted? Es que yo me puse a hacer esto y yo oré y yo hago y usted no hace nada. Usted no hace nada. El que hace las cosas es, si usted le dio un taco a un hermano, no lo hizo usted. Si usted le dio un rayo a un hermano, no lo hizo usted. Es Dios el que está haciendo las cosas. Por eso es que cuando usted le dice saludaos con ósculo santo, no es solamente que usted le dé el beso. Se podría decir es que Cristo bese al hermano de una manera burda para que me entienda. Por eso es que cuando usted abraza al hermano, no es que usted le diga hermano, ¿cómo está? Porque hizo lo mismo que todos. Pero si usted lleva la vida del Espíritu, lo que él va a sentir es algo diferente, algo distinto, porque lleva la vida de Dios. Mientras usted lo hace nada más por comadrear, o porque pues es mi cuate. ¿Dónde está la vida de Dios? ¿Dónde está? Si lo primero que le debe de ministrar es la vida del Espíritu, ¿dónde está todo lo demás si lo hace en la emoción? Y no hay vida de Dios. ¿En dónde? Si lo que usted debe de dar, hermano, no es el regalo, es la vida de Dios. No es la hamburguesa, no es la torta. Es que en eso que usted da a la vida de Dios se debe de manifestar. Usted vive en la vida superficial y debe de entrar a la vida espiritual. Entonces mi vida cristiana debe de ser transformada y debe de ser vivificada. ¿Por qué? Porque es Dios el que está haciendo la obra. Y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. ¿Es Jesús o es usted? Hay que planear, hermano. Sí, qué bueno que planeé. Pero siempre ponga por delante a Dios. Porque mientras usted lo hace sin oración, mientras usted lo hace sin búsqueda, mientras usted lo hace sin un rema de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y es importante que usted lo vea. Porque nuestra vida cristiana lo primero que debe de manifestar es el orden de Dios y el gobierno del Espíritu Santo en todo lo que usted haga. Hasta para dar una torta. ¿En verdad? Entonces es algo importante lo que usted debe de vivir. Cuando nosotros entendemos los planes, cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios y estamos dando a luz los planes de Dios, estoy entendiendo los tiempos. ¿Desde cuándo Dios te llamó? ¿Desde cuándo Dios te separó de este mundo? ¿O te quiso separar porque sigues amoldado al mundo? A veces el cristiano está como ese niño que le dicen, deja el celular. Sí, ya se fue el que me dijo que lo deje. Y llega y que dejes el celular. Sí,
Ya se volvió ahí. Dios te ve en todo momento. Delante de Dios no vas a tener excusa. Dios te dijo que camines. Dios te dijo que te comprometas. Dios te dijo que entres en el plan y la visión divina. Y mientras tú sigues haciendo las cosas que no son gratas delante de Dios, no puedes alcanzar la bendición de Dios en tu vida. Entonces es importante que tu vida cristiana, tú la tengas en el orden de Dios. Tú la tengas en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque es Dios el que te escogió. Y mientras tú no veas más que lo superficial, humano, lo terrenal, ¿cómo vas a poder alcanzar los propósitos divinos? ¿Cómo? ¿Cómo vas a alcanzar los planes de Dios? Vaya usted a Apocalipsis 22, verso 10. Dice la palabra de Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿qué dice ahí? Cerca. Y el que es injusto, ¿qué dice ahí? Sea injusto todavía. Y el que es inmundo, ¿qué dice ahí? Sea inmundo todavía. Y el que es justo, ¿qué dice ahí? Practique, ¿qué dice? Con la comadre, con el compadre, con el ahijado. ¿Con quién? ¿Con quién debes de practicar la justicia? Con todos, no nada más con los que te caen bien. No nada más con los que te llevas de a cuartas. Se practica la justicia, ¿sí dice así o no? Dice, y el que es justo practique la justicia todavía. ¿Hasta qué? Hasta el último día de su vida, hasta el último aliento de aire. Usted debe de dar testimonio de la verdad. Y dice ahí, y el que es santo, santifíquese. ¿Qué dice ahí? Todavía. Es que yo ya hice mucho. Si usted me hubiera visto en mis tiempos, hermano, yo soplaba y se caía la mitad de la iglesia por el mal aliento que tenías. No por creas que era la vida del Espíritu. Entonces, es un detalle lo que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la vida en Cristo, la vida y los planes de Dios, hermanos, se tienen que cumplir y se deben de manifestar en su vida hoy. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. ¿Hasta cuándo tiene que leer la Biblia usted? ¿Hasta cuándo tiene que orar usted? ¿Hasta cuándo tiene que hacer las obras de Cristo? Pues se supone que las debería de estar haciendo, pero todavía está esperando que el Señor me hable. Es que a mí no me escogió Dios. A ese que está detrás del púlpito sí. Pero ¿cómo yo voy a orar por un enfermo? ¿O cómo voy a echar yo fuera un demonio? No, a mí sí me gusta, hermano, échamelos. Santifica tu vida primero y vive un orden divino antes de que seas oprimido. Porque si nosotros pensamos que la vida espiritual es un juego, vive tu vida en compromiso y en convicción. Entonces mi vida cristiana debe de entrar en una vida ordenada, en la palabra, hacer lo que Dios me pide que yo haga en su palabra, no en sus emociones. Entonces es importante que nosotros podamos entender las cosas. Hace un momento a mí me pasaron un link para que viera yo una palabra profética. Yo dije, ¿y de dónde saca este hombre lo que está diciendo? No hay base ni fundamento, yo dije, para lo que él está hablando. Yo digo, eso es lo que ven los hermanos. Necesitamos entender lo que es doctrina. 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 Necesitamos ent
Necesitamos saber lo que dice la Biblia. Necesitamos entender la profundidad del hebreo para que nosotros, hermanos, podamos dar luz a los planes de Dios. Porque muchas veces nada más pensamos que porque vi al superprofeta en internet, ya tengo yo la revelación. O porque se metió a Facebook y le mandaron ahí un comentario y dice usted, uy, ahora sí. O porque tengo el contacto allá en el norte y me manda su predicación. No sabemos nada, porque lo que necesitamos es la Biblia. Es la Biblia. Y entonces entenderé los planes y los propósitos de Dios. En Romanos 8, verso 19, dice la Escritura: porque el anhelo ardiente de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Un testimonio vivo de la verdad de Dios. Un testimonio real de que Dios existe y gobierna mi vida. Un testimonio, hermano, de que yo no soy movido por las emociones. Hay ejemplos, hay testimonios. Juan 5, verso 19. Porque yo no hago nada sin ver a mi Padre. Eso lo dice Jesús. Lucas, capítulo 2. Dice que Simeón era un hombre que ¿qué? ¿Qué era un hombre? ¿Qué? Que era guiado por el Espíritu y que esperaba la redención del pueblo y que se le había dicho que no vería la muerte hasta que no viera la salvación de Israel. Y cuando se le presenta Jesús o cuando se presenta María con José, dice que él fue movido por el Espíritu. Y ahí quiere decir esa palabra, que fue movido por el Espíritu, que él estaba investido y guiado y dirigido por el Espíritu. Por eso cuando usted dice, híjole, me levanté y llegué y todo salió bien, no era usted. No era usted, aunque se haya bañado. Era el Espíritu el que lo quería llevar. Ya ves, tú dices que yo no quería ir, pero llegué y Dios me habló. Es el Espíritu el que te quería llevar para que escucharas lo que Él tiene para tu vida. Pues muchas veces en mi vida espiritual vivimos una vida superficial, acomodada, amoldada. Esto sí, esto no. Esto me conviene, esto no me conviene. Y entonces usted empieza a elegir su manera de vivir la vida espiritual y no vive una vida en el orden de Dios. ¿Cómo queremos ser usados por Dios? ¿O cómo queremos alcanzar a nuestras personas que tenemos a un entorno cuando no hemos aprendido a vivir el orden divino? Es decir, cuando no hemos aprendido a vivir lo que Dios nos demanda. ¿Cómo? Hay quienes llegan a pensarlo, ¿no? Pues no voy porque cuando voy nadie va. Ahora que no me vean. Y luego, ¿tu vida está para Dios? Porque el siervo de Dios debe de aprender a renunciar a su propia vida. Por eso, cuando usted dice el siervo de Dios, ¿ya renunció a su vida? ¿Ya renunció a su confort? Es que Dios lo usa. Sí, a todos los usa. No a todos. Unos nada más son dones activos y pura apariencia. Entonces es importante que nosotros lo entendamos, porque el Señor nos está llamando
a vivir una vida victoriosa, a vivir una vida en su presencia. Si nosotros no entendemos los planes de Dios, si nosotros no entendemos los propósitos de Dios, si nosotros no empezamos a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿cómo podríamos, hermanos, alcanzar las metas para estos tiempos? ¿Cómo podríamos alcanzar los planes de Dios para estos tiempos, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo usted piensa que podría ser? Porque es importante que nosotros lo tengamos. Dios nos está llamando a vivir una vida correcta. Mateo, capítulo 7, verso 14, dice la Escritura: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que, ¿qué? Los que la hallan, ¿no? ¿Sí dice así o no? Pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque no todos pueden ver, no todos pueden entender. Y dice ahí, dice, también guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos. ¿Qué dice ahí? Robadores, aquí dice. Por sus frutos los conoceréis. Y fíjese bien lo que dice. Fíjese bien, dice: ¿se cogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? De esta manera, dice la Escritura, de esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos. ¿Lleva qué? Buenos frutos. ¿Todo qué? Todo buen árbol lleva buenos frutos. Y dice ahí, dice, mas el árbol podrido lleva, ¿qué dice ahí? Malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. Cuando usted sabe que hay un fuera de orden, cuando usted sabe que la persona ora y maldice, usted no me puede decir que lo que está haciendo lo está haciendo por el Espíritu Santo. No puede dar buenos frutos el que está maldiciendo a una persona o desea la muerte de un civil. Usted no me puede decir cosas que la Biblia dice que no son reales, aunque le digan apóstol, aunque le digan siervo, porque dice la Escritura que el árbol malo no puede producir buenos frutos. ¿Qué dice con esa? Porque si usted se dice que es hijo de Dios, sus frutos deben de ser de un hijo de Dios. Y si sus acciones y sus actos no son de un hijo de Dios, ¿cómo me podría decir que es un hijo de Dios? Póngase de pie y abra sus ojos a lo que la palabra de Dios dice, y no sea emocionalista ni se vaya con lo que ven sus ojos, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios, en Cristo el Hijo de Dios. Amén. Levante sus manos, adore al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor Dios, porque eres tú ministrando mi alma, mente y corazón. Y eres derribando todo aquello que el enemigo quiera traer en este tiempo. Señor, que tu reino se establezca sobre cada vida y sobre cada corazón, sobre cada hogar aquí representado.
Señor, que seas tú trayendo tu luz y, Padre, la dirección a cada vida, desde el niño de brazos hasta el adulto mayor, Padre. Sea el fluir de tu Espíritu Santo, trayendo protección y trayendo dirección, trayendo luz, trayendo vida, disipando las tinieblas. Te damos gracias, Señor Dios, Padre, porque en este tiempo, Padre, estamos dispuestos a caminar la milla extra. Y estamos convencidos de tus planes y tus propósitos para tu iglesia, porque son columna y baluarte de la verdad. Te alabamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor Dios, porque eres tú ministrando los corazones y eres tú llevando a cabo tu perfecta voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey. Dile gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia.